¿Cuántas veces has intentado vencer el pecado por tus propias fuerzas y has fallado? La verdad oculta que pocos cristianos descubren es que tu lucha no se trata de intentar más, sino de rendirte completamente. ¿Qué pasaría si descubrieras que el secreto para la victoria espiritual está precisamente en dejar de luchar? Verifica ahora si ya estás inscrito en este canal para que Dios continúe guiando tu vida a través de estos mensajes que pueden transformar tu caminar cristiano. Como nos enseñó Watchman Nee en su obra La vida cristiana normal, el mayor error que cometemos en nuestra vida espiritual es intentar hacer lo que solo Dios puede realizar. Pensamos que la santificación es un proceso de esfuerzo continuo, cuando en realidad se trata de una rendición completa. Porque por gracia sois salvos, mediante la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8, 9 nos revela esta verdad fundamental que muchas veces olvidamos en la práctica diaria. El principio olvidado que Watchman Nee enseñó con tanta pasión es que la vida cristiana no se trata de nuestro esfuerzo para ser mejores, sino de permitir que Cristo viva su vida a través de nosotros. Cuando entendemos esta verdad, toda nuestra perspectiva cambia. La santidad deja de ser una carga pesada para convertirse en una expresión natural de la vida de Cristo en nosotros. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces nos esforzamos tanto por ser buenos cristianos que terminamos exhaustos y frustrados? ¿Cómo puede ser que a veces sentimos que cuanto más intentamos, más distantes parecernos de la norma de Dios? Hay una revelación espiritual que puede liberarte de esta trampa de esfuerzo continuo. Watchman Nee descubrió este principio a través de años de lucha y frustración. Se dio cuenta de que el problema fundamental de la vida cristiana no es la falta de esfuerzo, sino el exceso de él. En su libro El hombre espiritual, explica que Dios nunca pretendió que viviéramos la vida cristiana por nuestro propio poder. Este es un secreto que transforma completamente nuestra experiencia espiritual. La Biblia nos dice en Gálatas 2:20, «Ya estoy crucificado con Cristo, y vivo no más yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí». Este pasaje contiene la esencia de la enseñanza de Watchman Nee sobre la victoria sin esfuerzo. La vida cristiana no es tú tratando de vivir para Cristo, sino Cristo viviendo a través de ti. Piénsalo por un momento. Si estás tratando de vencer el pecado por tu propia fuerza, ya has comenzado con el pie izquierdo. Es como intentar vaciar el océano con un balde. No importa cuán determinado seas, la tarea es simplemente imposible. Por eso, tantos cristianos sinceros viven en ciclos constantes de determinación, fracaso y culpa. Watchman Nee enseñó que la solución a ese dilema no es más esfuerzo, sino una comprensión más profunda de la cruz. En la cruz, no solo nuestros pecados fueron perdonados, sino que nosotros mismos fuimos crucificados con Cristo. Nuestra vieja naturaleza, con su incapacidad crónica de agradar a Dios, fue colocada en la cruz con Jesús, como Pablo declara en Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esta es la verdad liberadora que muchos cristianos nunca descubren. No necesitas luchar contra el pecado. Necesitas aceptar la realidad de que tu viejo yo ya fue crucificado con Cristo. La victoria sobre el pecado no viene por tratar de ser mejor, sino por morir a ti mismo y permitir que Cristo viva su vida a través de ti. Cuando Watchman Nee compartió esta revelación con cristianos que estaban luchando, vio transformaciones notables. Personas que habían batallado durante años
contra hábitos pecaminosos, descubrieron una libertad que nunca habían conocido antes. No porque finalmente encontraran la técnica correcta o reunieran suficiente fuerza de voluntad, sino porque dejaron de intentar y empezaron a confiar. ¿Qué significa confiar en lugar de intentar? Significa reconocer que no tienes la capacidad de vivir la vida cristiana. Significa dejar de depender de tu fuerza de voluntad, tus métodos, tus estrategias y comenzar a depender completamente de Cristo. Es decir, como Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:10. Esto no significa pasividad o rendición al pecado. Por el contrario, significa una forma más profunda de actividad, la actividad de la fe. La fe que reposa en la obra completa de Cristo y permite que su vida fluya a través de nosotros. Como Watchman Nee enfatizaba con frecuencia, no es hacer menos, es confiar más. Este principio se aplica a cada aspecto de nuestra vida cristiana. Tomemos la oración como ejemplo. Muchos de nosotros abordamos la oración como si fuera otra tarea espiritual que cumplir, otro esfuerzo por hacer. Establecemos metas sobre cuánto tiempo debemos orar, qué palabras debemos usar, qué postura debemos adoptar. Y a menudo terminamos nuestras sesiones de oración sintiendo que hemos fallado de alguna manera. Pero Watchman Nee nos enseña un enfoque diferente. La verdadera oración no es un ejercicio de fuerza de voluntad humana, es una respuesta al Espíritu de Dios que ora en nosotros. Como Pablo explica en Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos qué hemos de pedir como conviene, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando entendemos este principio, la oración deja de ser una carga y se convierte en una alegría. Ya no se trata de intentar alcanzar a Dios a través de nuestro esfuerzo, sino de permitir que el Espíritu de Dios ore a través de nosotros. Se trata de rendición, no de esfuerzo. Lo mismo aplica al servicio cristiano. Muchos de nosotros nos agotamos tratando de hacer grandes cosas para Dios. Planeamos, nos esforzamos, trabajamos hasta la extenuación, todo en nombre del servicio cristiano. Y sin embargo, a menudo sentimos que nuestras actividades carecen de poder y fruto espiritual. Watchman Nee, basándose en Juan 15:5, donde Jesús dice, «Yo soy la vid, vosotros sois las ramas. El que está en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer». Enfatizó que el verdadero servicio cristiano fluye de nuestra unión con Cristo. No se trata de trabajar para Cristo, sino de permitir que Cristo trabaje a través de nosotros. Este es un cambio radical de perspectiva. En lugar de preguntar, ¿qué puedo hacer por Dios?, comenzamos a preguntar, ¿qué quiere Dios hacer a través de mí? En vez de esforzarnos por producir frutos espirituales, permitimos que el Espíritu produzca su fruto a través de nosotros. Como nos recuerda Gálatas 5:22-23, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Muchos cristianos confunden este principio con pereza o pasividad. Temen que, si dejan de esforzarse, caerán en pecado o negligenciarán sus responsabilidades espirituales. Pero Watchman Nee aclaró repetidamente que la victoria sin esfuerzo no significa inactividad. Significa actividad motivada y capacitada por una fuente diferente. No nuestra voluntad humana, sino la vida de Cristo en nosotros. Piensa en la diferencia entre remar un barco y navegar a vela. Remar es extenuante, requiere un esfuerzo constante y tu progreso está limitado por tu propia fuerza. Navegar a vela, por otro lado, implica cooperar con el viento. Aún estás activo, ajustando las velas, guiando el timón, pero tu capacidad de movimiento proviene de una fuente externa. Puedes cubrir distancias mucho mayores con mucho menos esfuerzo.
Esta es la diferencia entre intentar vivir la vida cristiana con tus propias fuerzas y permitir que Cristo viva su vida a través de ti. Uno es agotador y en última instancia ineficaz. El otro es revitalizante y poderosamente transformador. Pero, ¿cómo hacemos esta transición? ¿Cómo pasamos de remar a navegar, de intentar a confiar? Watchman Nee identificó 3 pasos esenciales. Primero, debemos reconocer la verdad de nuestra unión con Cristo. Debemos aceptar, por fe, que realmente morimos con Cristo y resucitamos con Él para una nueva vida. Esta no es una verdad sentimental o metafórica, sino una realidad espiritual en la que debemos basar nuestra identidad. Como Pablo declara en Colosenses 3:3, porque ya estáis muertos y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En segundo lugar, debemos practicar la rendición diaria. Cada mañana debemos reconocer conscientemente nuestra incapacidad para vivir la vida cristiana y entregar nuestro día a Cristo, invitándolo a vivir su vida a través de nosotros. Esta rendición no es un evento único, sino una postura continua de dependencia. Watchman Nee a menudo compartía cómo él mismo necesitaba practicar esta rendición diariamente. Descubrió que, si intentaba depender de experiencias espirituales pasadas o de su propio conocimiento, rápidamente se encontraba luchando en su propia fuerza nuevamente. La rendición debe ser renovada continuamente. Tercero, debemos aprender a caminar en el Espíritu. Como instruye Pablo en Gálatas 5:16, digo empero, anden en el Espíritu y no cumplirán con los deseos de la carne. Caminar en el Espíritu significa permanecer en comunicación continua con Dios, siendo sensibles a su dirección y obedientes a sus impulsos. Es como bailar con una pareja, permitiendo que Él guíe mientras respondemos a sus movimientos. Esta danza espiritual requiere práctica. Al principio podemos sentirnos torpes e inseguros. Podemos alternar entre intentar controlar y abandonar completamente la responsabilidad. Pero a medida que perseveramos, aprendemos gradualmente el ritmo de la vida en el Espíritu. Aprendemos a discernir la voz de Dios y a responder con obediencia amorosa. Uno de los mayores obstáculos a este modo de vida es nuestro orgullo. Hay algo en nosotros que resiste a la idea de que no podemos vivir la vida cristiana por nosotros mismos. Queremos ser capaces. Queremos tener algún crédito por nuestra propia santidad. Queremos poder señalar nuestros logros espirituales y decir, yo hice esto. Pero como Watchman Nee señaló frecuentemente, este orgullo es precisamente lo que nos mantiene atrapados en el ciclo de esfuerzo y fracaso. Mientras insistamos en nuestra propia capacidad, nunca experimentaremos el poder liberador de la vida de Cristo. Solo cuando llegamos al final de nosotros mismos, cuando finalmente admitimos nuestra total incapacidad, es que estamos listos para la verdadera victoria espiritual. Como Jesús enseñó en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ser pobre de espíritu significa reconocer nuestra pobreza espiritual, que no tenemos recursos propios para vivir la vida que Dios nos llama a vivir. Es desde este lugar de necesidad reconocida que comenzamos a experimentar las riquezas de la vida de Cristo. Esta verdad tiene profundas implicaciones sobre cómo lidiamos con la tentación y el pecado. En lugar de confiar en estrategias de autoayuda o técnicas de manejo conductual, aprendemos a recurrir a Cristo en el momento de la tentación. Reconocemos que no tenemos la fuerza para resistir por nosotros mismos, pero que Cristo en nosotros tiene todo el poder necesario para la victoria. Como enseñó Watchman Nee, la verdadera libertad del pecado no proviene de intentar resistir a la tentación, sino de reconocer que estamos muertos para el pecado en Cristo. En Romanos 6:11, Pablo nos instruye,
Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esta no es una afirmación positiva vacía, sino una declaración de fe basada en la realidad espiritual de nuestra unión con Cristo. Cuando somos tentados, en lugar de luchar con nuestras propias fuerzas, simplemente afirmamos, estoy muerto para eso. Esta tentación está apelando a una persona que ya no existe. Morí con Cristo, y ahora Cristo vive en mí. Esta afirmación de fe libera el poder de Cristo para nuestra victoria. Muchos cristianos luchan con sentimientos de condenación y fracaso en su caminar espiritual. Sienten que nunca alcanzan el estándar, que nunca son lo suficientemente buenos, que Dios debe estar constantemente decepcionado con ellos. Esta mentalidad de condenación los mantiene en un ciclo de esfuerzo desesperado, culpa y más esfuerzo. Pero como tan elocuentemente enseñó Watchman Nee, el Evangelio nos libera de la condenación. Romanos 8:1 declara, por lo tanto, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando realmente entendemos y aceptamos esta verdad, cambia todo. Ya no estamos tratando de ganar la aprobación de Dios por nuestro desempeño. Ya tenemos su aprobación en Cristo. Ahora podemos vivir a partir de la aceptación, no para la aceptación. Esta libertad de la condenación no nos lleva a la licenciosidad, sino a una experiencia más profunda de santidad. Cuando sabemos que somos amados y aceptados incondicionalmente, nuestra motivación cambia. No obedecemos por miedo u obligación, sino por amor y gratitud. Y esa obediencia motivada por el amor es mucho más poderosa y duradera que la obediencia motivada por el miedo. La enseñanza de Watchman Nee sobre la victoria sin esfuerzo también transforma nuestra comprensión del sufrimiento y las dificultades. Muchos cristianos ven las pruebas como exámenes de su propia fuerza y determinación. Intentan ser fuertes, mantener una actitud positiva y soportar a través de pura fuerza de voluntad. Pero Watchman Nee nos muestra un camino mejor. Las dificultades no son oportunidades para demostrar nuestra fuerza, sino para experimentar la fuerza de Cristo en nuestra debilidad. Como Pablo testimonia en 2 Corintios 12, 9, 10. Y me dijo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo cual de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta perspectiva transforma completamente la manera en que enfrentamos las dificultades. En lugar de intentar ser fuertes, permitimos que nuestra debilidad se convierta en el escenario para la demostración del poder de Dios. En vez de preguntar, ¿cómo puedo superar esto?, preguntamos, ¿cómo quiere Cristo revelarse a través de esta situación? Nuestra debilidad deja de ser un obstáculo para la victoria espiritual y se convierte en el propio medio por el cual experimentamos el poder de Cristo. Watchman Nee frecuentemente ilustraba este principio usando la imagen de una rama conectada a la vid. La rama no se esfuerza en producir uvas. Simplemente permanece unida a la vid y la vida de la vid fluye naturalmente a través de ella, resultando en fruto. Jesús usó esta misma imagen en Juan 15, 4, 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Así como el sarmiento no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esta imagen capta perfectamente el principio de la victoria sin esfuerzo. Nuestra responsabilidad no es producir fruto, sino permanecer conectados a Cristo. Cuando permanecemos en Él, a través de la oración, la meditación en su palabra, la comunión con otros creyentes, la obediencia a sus mandamientos, su vida fluye a través de nosotros, produciendo naturalmente
el fruto del Espíritu. Pero, ¿qué significa permanecer en la práctica? Watchman Nee explicó que permanecer en Cristo implica mantener una conciencia constante de nuestra dependencia de Él. Significa reconocer en cada momento que no podemos vivir la vida cristiana por nosotros mismos, que necesitamos su vida fluyendo a través de nosotros. Es una postura de constante recepción y dependencia. Un aspecto crucial de este permanecer es cómo lidiamos con el fracaso. Cuando caemos, y todos caemos, nuestra tendencia natural es redoblar nuestros esfuerzos, hacer promesas a Dios, establecer nuevos sistemas de responsabilidad, todo en un intento de hacernos más fuertes la próxima vez. Pero este enfoque solo refuerza la ilusión de que podemos vencer por nuestras propias fuerzas. Watchman Nee enseñó una respuesta diferente al fracaso. Cuando caemos, debemos ver nuestro fracaso como una evidencia más de que no podemos vivir la vida cristiana por nosotros mismos. En lugar de esforzarnos más, debemos entregarnos más completamente. Debemos correr hacia Cristo, no con promesas de hacerlo mejor, sino con un reconocimiento renovado de nuestra necesidad de Él. Es a través de estos fracasos que a menudo aprendemos las lecciones más profundas de dependencia. La humildad es absolutamente central para este modo de vida. No la falsa humildad, que es solo una forma de autodepreciación, sino la verdadera humildad que fluye del autoconocimiento honesto. Como solía decir Watchman Nee, la verdadera humildad no es pensar menos de uno mismo, sino pensar menos en uno mismo. Es desviar la mirada de uno mismo, tanto de nuestras fallas como de nuestras virtudes, y fijarla en Cristo. Este cambio de enfoque es quizás el aspecto más liberador de las enseñanzas de Watchman Nee. Tantos de nosotros somos dolorosamente autoconscientes, monitoreando constantemente nuestra condición espiritual, analizando nuestros motivos, evaluando nuestro progreso. Esta autoconciencia nos mantiene atrapados en nosotros mismos, impidiendo el flujo libre de la vida de Cristo. La libertad llega cuando dejamos de mirarnos a nosotros mismos y comenzamos a mirar a Cristo. Como nos exhorta el autor de Hebreos, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. Cuando nuestro enfoque cambia de nuestro propio rendimiento espiritual a la persona de Cristo, descubrimos la verdadera libertad y transformación. Esta transformación no es instantánea ni automática. Es un proceso, lo que la Biblia llama santificación. Pero es un proceso en el que nuestro papel no es intentar parecernos más a Cristo a través del esfuerzo propio, sino permitir que el Espíritu Santo nos transforme de adentro hacia afuera. Como Pablo explica en 2 Corintios 3:18, pero nosotros, todos, con cara descubierta, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Watchman Nee enfatizaba frecuentemente que esta transformación ocurre no a través de nuestros esfuerzos por cambiar, sino a través de nuestra contemplación de Cristo. Cuanto más lo vemos como Él es, más nos asemejamos a Él. Nuestra responsabilidad no es forzar el cambio, sino mantener nuestros ojos fijos en Él, permitiendo que su belleza y gloria nos transformen. Esta verdad nos libera de la trampa del esfuerzo propio y nos introduce en el camino de la gracia. Ya no intentamos hacernos santos, permitimos que la santidad de Cristo fluya a través de nosotros. Ya no luchamos por vencer el pecado, descansamos en la victoria que Cristo ya conquistó. Ya no nos esforzamos por agradar a Dios. Nos regocijamos en el hecho de que Él ya está completamente satisfecho con nosotros en Cristo. Como Watchman Nee recordaba tan frecuentemente a sus oyentes, el Evangelio no se trata principalmente de lo que debemos hacer por Dios, sino de lo que Dios ya ha hecho por nosotros en Cristo.
Nuestra respuesta no es trabajar, sino recibir. No es intentar, sino confiar. No es luchar, sino descansar. Este descanso no es inactividad. Es la actividad paradójica de la fe. Creer que lo que no podemos hacer por nosotros mismos, Cristo lo hizo y continuará haciéndolo a través de nosotros. Es el descanso del Hijo que confía completamente en el amor y en el poder del Padre. Es el descanso que Jesucristo prometió cuando dijo: «Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso, y hallaréis descanso para sus almas». Mateo 11, 28, 29. Muchos cristianos hoy están agotados. Agotados por intentar ser lo suficientemente buenos, agotados por tratar de agradar a Dios, agotados por intentar vencer el pecado, agotados por tratar de servir fielmente. Para estos creyentes cansados, el mensaje de Watchman Nee sobre la victoria sin esfuerzo llega como agua fresca para el alma sedienta. La invitación es simple pero profunda. Deja de intentar, comienza a confiar. Deja de luchar, comienza a rendirte. Deja de trabajar, comienza a descansar. No en la pereza o en la pasividad, sino en el descanso activo de la fe que permite que Cristo viva su vida a través de ti. Este es el mensaje que la iglesia de hoy desesperadamente necesita escuchar de nuevo. En un mundo que valora el rendimiento, la productividad y los resultados, necesitamos redescubrir el camino de la gracia, el camino de la dependencia, el camino de la victoria sin esfuerzo que Watchman Nee enseñó con tanta pasión. La invitación está delante de ti ahora. ¿Vas a continuar en el camino del esfuerzo propio, siempre intentando, siempre luchando, siempre fallando? ¿O vas a dar el paso radical de fe, admitiendo tu incapacidad y invitando a Cristo a vivir su vida a través de ti? La elección que haces hoy puede ser el inicio de un viaje completamente nuevo de libertad, alegría y poder espiritual. Como Watchman Nee experimentó en su propia vida, la verdadera transformación no viene cuando nos esforzamos más, sino cuando nos rendimos más completamente. No cuando intentamos con más ahínco ser como Cristo, sino cuando permitimos que Cristo sea Cristo en nosotros. Esta es la esencia de la vida cristiana normal. No nosotros viviendo para Cristo, sino Cristo viviendo en y a través de nosotros. Si este mensaje tocó tu corazón, quiero invitarte a dejar en los comentarios la frase «Cristo vive en mí», para que sepa que esta palabra ha encontrado suelo fértil. Dale like a este video si fuiste bendecido y suscríbete al canal para más mensajes que pueden transformar tu caminar con Dios. Hay un video aquí al lado que complementa perfectamente lo que compartimos hoy. Haz clic en él y sigue profundizando tu entendimiento sobre los principios de vida que Watchman Nee nos enseñó. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes.